Bueno, no, Dani, ya yo creo que tenemos pues como las suficientes personas para empezar, ya estamos sobre el tiempo, ya inicié la grabación pues de la sesión, entonces si quieren les contamos a los que acabaron de llegar, hoy vamos a tocar el tema de cómo exportar sin morir en el intento, nos acompaña Daniel y pues Dani, bienvenido. Bueno, Gerald, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por estar por invitarme primero. Y me alegra pues estar acá como conversando y de pronto si se presta el espacio para resolver dudas de los participantes, pues creo que eso sería genial. Me presento, mi nombre es Daniel Velázquez, yo soy pues, el director regional de Amativo en Colombia. Yo me dedico a la parte de exportación y logística, también un poquito de comercialización. Nosotros, pues como Amativo, somos una empresa de comercialización de café. Estamos en 3 países. Estamos en China, en Shanghai, en Corea del Sur, en Seúl y aquí en Medellín. Lo que hacemos es comprar café en Colombia. Nosotros mismos lo exportamos a nuestros países de destino, China, Corea, y allá nosotros mismos lo importamos y lo distribuimos a tostadores. Todo es café verde. Normalmente las exportaciones son marítimas y nos enfocamos mucho en cafés diferenciados. Complicadas es la exportación, y eso es cierto y al mismo tiempo no lo es. Digamos que si uno se documenta bien, si uno se asesora bien, pues puede empezar a exportar rápidamente y hacerlo bien, pero sí también es difícil porque se presentan muchas eventualidades. Digamos que hay una carga de experiencia que se sigue presentando. Pues yo cada mes me pasa algún cacharro diferente, sea en puertos o aeropuertos. Ya cuando uno cree que todo lo que podía pasar le pasó, se da cuenta que puede pasar algo diferente. Entonces digamos que esa es como la parte complicada y es el por qué no morir en el intento. Digamos que pues lo interesante de esto es, si ustedes tienen la inquietud de exportar, si ustedes quieren empezar a hacerlo y no saben cómo, o si de pronto les da miedo, pues que este sea un espacio para conversarlo de una manera muy tranquila, y poder resolver esas dudas y poderles contarles un poquito las experiencias y las cosas malas que a mí me han pasado para que a ustedes pues puedan evitarlas. Entonces pues muchísimas gracias por estar acá y sí me gustaría conocer como más o menos quiénes hay. No se tienen que presentar todos porque somos 30 personas, pero sí, y porque no todos somos extrovertidos, algunos somos tímidos, pero si alguien se quiere presentar y de pronto contarme por qué está acá, pues sería muy chévere. Dani, mira, por ejemplo, acá en el chat ya tenemos a Daniel, a Carlos Rafael Giraldo. Él nos pide pues como tu número de teléfono, entonces pues como que al final vamos a dar como tu contacto por si algunas personas necesitan de pronto una asesoría. Entonces ya, por ejemplo, acá conocemos a Carlos. No sé quién de pronto se quiera presentar. Veo a Felipe Valdemar, a Edwin Sánchez, Claudia. No sé quién quiere tomar la iniciativa. Eso, Luisa. Bueno, no. ¿Aló? Bueno, están muy tímidos hoy. Ah, bueno, por ahí Todos está salimos muy Fernando. introvertidos. Sí. Bueno, no, Todos miren. fueron por la fácil, por el Sí, chat. No, pero sí. muy bien. Si quieres, yo te ayudo. Vea, hola, soy Luisa de Campesino y siempre me gusta escuchar a Daniel. Vea, ya tiene un afán y todo. Fernando Champion. Gerald, pero sabes que Fernando. aprovechemos para que Luisa nos cuente por qué le gusta escuchar a Dani, a ver si así vamos generando interacción y a ver si el clúster hizo una buena gestión de speaker. Que nos diga Luisa, por favor. Si Listo, me vuelven a Luisa. llamar. Si quieres, nos
nos cuentas acá, pues con micrófono, nos vas escribiendo en el chat por qué te gusta escuchar a Daniel. Entonces, Fernando nos dice que está desde Bogotá y que es de logísticos de Amativo. Sí, de hecho, pues aprovecho esa intervención de Fer. Digamos que esa es una de las cosas cuando uno empieza a exportar, incluso antes de empezar a exportar, uno es como, bueno, yo tengo café y yo lo quiero llevar afuera, ¿qué necesito? ¿Cierto? Y muchas veces uno cree que está solo y que uno tiene que hacer esa tarea solo y que, bueno, ¿dónde me meto? ¿Dónde está la información? ¿Dónde consulto? Y la verdad es que, pues, hay empresas y hay personas y hay agentes ya súper dispuestos a ayudarte a dar ese paso. Por ejemplo, Fernando, que habla aquí en el chat, pues nosotros desde el principio empezamos a trabajar con ellos y se construyó fácilmente una relación, y una relación que ha sido muy bacana, porque cuando nosotros empezamos con el tema fue como, pues sí, obviamente consultábamos y toda la cosa, pero es como, bueno, ¿y de aquí qué sigue? Entonces nos contactamos con Champion, que es la agencia de carga donde trabaja Fer, y yo le dije, en ese momento le decía a Fernando, ya le digo Fer, y yo le dije, bueno, pues estos somos nosotros, somos una empresa nueva, nos acabamos de constituir, nacimos con vocación exportadora, porque desde el principio nuestro modelo de negocio fue exportar, comercializar café en los mercados internacionales. ¿Y qué tengo que hacer para exportar café? ¿Cierto? Yo entiendo que deben haber unas regulaciones, entiendo que debo contar con algún equipo logístico, entiendo que me tengo que contactar con navieras, con aerolíneas. Entonces miren que uno empieza a contarse eso y eso empieza a parecer un poquito abrumador, pero no es trabajo de uno solucionar esas cosas, es trabajo de las agencias como Champion. Entonces, lo primero que yo hice fue, esto es lo que somos, y dijo, bueno, no, listo, es muy sencillo, tenemos que registrar estos documentos, tenemos que registrarnos ante Policía Antinarcóticos, ante los puertos, ante los aeropuertos, con las navieras, es decir, ellos lo guían a uno en eso. Entonces, a la final, y lo importante y uno de los primeros mensajes que les quiero dejar es, exportar café no debería ser un dolor de cabeza logístico, y quien lo esté haciendo, su negocio no es la logística, su negocio no es exportar el café, su negocio no es estar con un dolor de cabeza coordinando entre transportadores locales, entre agentes de carga, agentes de aduanas, navieras. Ese no es el negocio de uno, y sobre todo en las empresas pequeñas. ¿Qué nos pasaba a nosotros al principio? Digamos que la operación con Champion la hemos venido simplificando, pero al principio, pues que ellos nos empezaron a ayudar con la parte de carga, igual había una agente de aduana, había una empresa de transporte local, y casi que una exportación para mí era una cosa terrorífica de una semana, porque yo tenía que estar pendiente de todo el mundo, tenía que estar pendiente de la gente de aduana, tenía pues que estar en contacto con el agente de carga, con el tema de las navieras, con el agente de carga del cliente en destino. Entonces era una cosa así súper abrumadora. Y ya, por ejemplo, con Champion lo que hemos hecho es como, vení, encárgate vos de eso. Y yo simplemente hablo con vos. Ya antes hablaba con 4 o 5 personas en la cadena para una exportación, ya simplemente hablo con Fernando o con Sergio, que es uno de sus compañeros. Y ellos controlan todo. Ellos hablan con el agente de aduana, ellos hablan con la policía, ellos hablan con el ICA, ellos hablan con la DIAN, ellos hablan con el puerto, ellos hablan con la naviera, y obviamente me cobran por eso. Pues claro, todo el mundo tiene que ganar en una relación comercial, pero para mí el beneficio que obtengo de haber simplificado esa operación así es que yo ya me puedo concentrar en lo que verdaderamente me agrega valor. ¿Y qué es lo que verdaderamente me agrega valor? Pues estar aquí comprando cafés, buscando los mejores cafés, buscando clientes en el exterior. Yo ya tengo mucho más tiempo para ir a ferias internacionales, para visitar a clientes en otros países. Al principio, como les digo, pues una exportación de estas, pues eso era una pesadilla de una semana. Entonces uno no podía salir, uno casi que, y además planear cuándo va a estar listo el café y cuándo se va a exportar es bastante difícil. Entonces le tocaba a uno casi que estar ahí sin poder salir a ninguna parte, como en función de la exportación.
Ya yo puedo estar en cualquier país del mundo y por internet me comunico con mis agentes y con mis aliados y sacamos una exportación adelante. Yo he sacado exportaciones desde Corea del Sur, desde Italia, desde Turquía y sin ningún problema. Entonces eso es lo más importante. Exportar café no es, bueno, yo ya me tengo que meter en el cuento logístico, me tengo que volver un agente logístico, no, eso no es. Es conseguir buenos aliados, obviamente cumplir toda la reglamentación y listo, y concentrarse en el core del negocio de uno. Listo, muy bien, Dani. Entonces aquí como para recapitular, entonces se puede decir que el primer consejo que les das a las personas es conseguir un buen aliado que sea un experto en logística. Sí. Bueno, entonces te cuento por acá, nos habló Fabio, nos dice buenas tardes desde Tostadora de la Cooperativa de Caficultores de Andes en Jardín, Antioquia. Y tenemos una primera pregunta que la hace Lina y me dice, me gustaría saber cuáles son los errores más comunes y cómo resolverlos, pues que se cometen en los procesos de exportación. Ok. Yo aquí el proceso de exportación, normalmente cuando la gente habla del proceso de exportación, habla hasta el puerto, hasta el aeropuerto. Pero en mi experiencia, rara vez un proceso de exportación termina cuando el café está montado en el barco. Y yo incluso veo los procesos de exportación como incluso el tema logístico del proceso de exportación para mí va en la mitad. Al principio va el tema comercial. Es decir, ¿por qué empaquetarlo todo así? Ya se van a dar cuenta. Porque cuando uno está negociando con un cliente y por ejemplo, me tocó verlo en una macro rueda que hizo ProColombia en Shanghai, en China, pues yo vi que había gente que se sentaba a hablar con un cliente chino y no tenía muy claro cuál era el tema de Incoterms. Pues para los que no tienen experiencia en comercio internacional, Incoterms son términos de negociación, se los voy a copiar aquí. Son términos de negociación y entonces ahí es cuando uno empieza a decir FOB, CIF, CIP, DDP, todas esas siglas significan cosas diferentes y uno no las dice por creerse muy bacano y querer confundir y vender humo. No, eso tiene unas implicaciones y tiene unas implicaciones súper complejas. Es muy diferente las consecuencias que se desprenden de decir en un negocio, cuando yo estoy negociando con un cliente, yo te pongo este café o te entrego este café a tal precio y bajo estas condiciones y en tal momento, en términos FOB o en términos CIF. Son cosas diferentes. Digamos que ya aquí esos son los dos términos marítimos más usuales. FOB es, yo te pongo el café ya exportado documentalmente sobre el barco, dentro del contenedor sobre el barco. Eso es FOB. Cuando eso pasa, yo ya cumplí. Eso no es lo mismo y aquí el primer error común. Mucha gente cuando está negociando con un cliente dice, yo se lo pongo en puerto. Y yo se lo pongo en puerto es ¿qué? Yo se lo pongo en la entrada del puerto o yo se lo pongo en puerto en términos FOB. Y de ahí se desprenden dos cosas muy diferentes. Entonces yo he escuchado gente que dice, no, yo lo pongo en puerto y se están refiriendo a un FOB. O yo se lo pongo en puerto y se están refiriendo a en la entrada del puerto. De entrada, pues ponerlo en la entrada del puerto documentalmente no es posible, porque es que cuando uno carga el café y manda el camión para el puerto, eso ya va ligado a unas citas de carga, a unas citas de descarga, eso ya va ligado a una instrucción de embarque, eso ya va ligado a unos lotes que se montaron en un sistema. Entonces, uno no puede simplemente, o un transportador no puede llegar simplemente a la puerta de entrada del puerto de Buenaventura y decir, venga, es que yo traigo un café para Matío, ¿quién me lo recibe? Eso no es posible. Entonces es el primer error, yo lo pongo en puerto, no puede. Y si te estás refiriendo a yo se lo pongo en puerto en términos FOB, entonces hay que hacer todo lo que significa FOB. Entonces, digamos que el primer error y el más común, porque es el primer contacto con el cliente, es en términos de negociación. Como les decía, la experiencia en la macro rueda de China, pues yo escuchaba muchos
muchas empresas nuevas que querían empezar su proceso de exportación y que le decían al cliente cosas como esta, o incluso le decían export, y ese término de negociación es puesto en la finca, pues prácticamente. Y aquí era como vení, es una persona que vive en Shanghai, que tiene su negocio en Shanghai, que no habla español, que no tiene ninguna relación con Colombia, que no tiene una empresa constituida en Colombia, que no tiene licencia de exportación de la federación, no sabe nada de esto, no tiene relación con agentes de carga, con transportadores en Colombia. Vos le entregas el café en la finca y ese señor, ¿qué va a hacer con eso? No va a hacer nada con eso. Entonces también ese es otro error. Y por eso les digo que el tema de exportación empieza desde antes de la operación logística. Porque si uno en una negociación queda con un cliente en Exwork, pues ya la condenó. Eso no se va a poder hacer. Entonces, digamos que ese es uno de tantos errores que hay. No sé aquí qué otras preguntas tengan. Si alguien quiere hablar, puede hablar y preguntar lo que quiera. Sí, Aló. Hola. Habla Carlos Rafael. Hola, Carlos. ¿Cómo estás? Bien, hermano. No, lo felicito, hermano, que estés metido en este cuento. Yo llevo exportando aproximadamente 20 años, pero productos congelados. Ya. Y entiendo mucho lo que tú estás hablando, ¿cierto? Y ahora, este año, yo trabajé con la Federación de Cafeteros y volví otra vez al tema del café. Yo en el año 80 estuve metido hasta el 90 con café, montando los laboratorios de café en el país con la Federación Ya. de Cafeteros, y fue uno de los primeros catadores de café. Ahorita Qué buena volví y experiencia. saqué unos cafés con unas fermentaciones prolongadas, y los he hecho catar por unos Q-Grader y me han dado unos puntajes por el 88. Y tengo un cliente en Tailandia y quiero que tú me hables sobre el tema de las muestras, Okay. ¿cierto? Y si conoces alguna reglamentación para Tailandia, porque Okay. pues ya estamos haciendo réplicas a nivel industrial, porque estamos haciendo unas fermentaciones homofermentativas controladas, replicables. Entonces ya un cliente nos pidió 400 kilos de una de esas muestras, y estamos interesados tenemos una persona que es barista, y por cuestiones está trabajando con la ONU Tailandia, y entonces me pidió que le enviara unas muestras de estos cafés exóticos con fermentaciones extendidas. Dime qué experiencia tienes en el envío de muestras. Bueno, eso, y qué bueno que lo preguntes, porque muchas veces pasa que cuando listo, yo ya me registro y digamos pues que yo ya estoy como exportador registrado y voy a conseguir clientes y empiezo a enviar muestras, te voy a contar como desde el punto de vista del manejo comercial que nosotros le damos a las muestras primero, y luego me enfoco más como en el punto de vista logístico del envío de muestras. Desde el punto de vista comercial, cuando nosotros empezamos, pues le queríamos enviar muestras a todo el mundo, ¿cierto? Uno quiere empezar a vender. Y uno dice, yo tengo buen café. Y si solo esta persona que yo sigo en Instagram, o esta persona que he conversado con ella, pudiera probar mi café, yo sé que me compraría. Y termina uno enviándole muestras a todo el mundo. Y eso es costoso. Puede que las muestras no, el café como tal, porque digamos que uno puede hablar con el caficultor y decirle, no, mira, estamos abriendo mercado, y el caficultor lo puede entender y apoyarte y decirte, listo, yo no te cobro por las muestras, vamos. Pero a la final, pues igual el envío de las muestras, pues es costoso. Hoy no tanto, y gracias pues como a la gestión del clúster de café, se hizo un convenio con FedEx que nos da unos precios ridículos, yo llamando todo. Yo antes era lo más medido del mundo para mandar una muestra, y yo ya al que medio aparezca con interés, vea, yo la mando, pero porque las condiciones económicas cambiaron. Pero al principio, y si vos por ejemplo no tenés este tipo de descuentos con FedEx o con DHL, a mí me salía enviar 200 gramos de una muestra de café verde a Corea del Sur
me costaba 80, 90 dólares. Es que para una empresa empezando, eso es mucho dinero. Y vos empezás a multiplicar eso a todos los destinos que querés enviar y la cantidad de dinero que te estás gastando en envío de muestras es astronómica. Y luego, a la final, nadie le compra a uno. Eso nos pasaba a nosotros. Enviábamos y enviábamos y enviábamos muestras, pero nadie nos compraba. Entonces, el ejercicio y toda esa inversión que se había hecho en enviar esas muestras, casi que se había perdido. Entonces, ¿qué conclusión sacamos de ahí? Yo te envío las muestras. Si hay un cliente interesado, yo le digo, yo te envío las muestras. Pero usted paga el envío. Yo no le cobro por el café, pero usted paga el envío. Cuando eso se hace así, normalmente casi todos los clientes y los que ya manejan café, pues a los que ya tienen una experiencia en el negocio, todos tienen cuenta con DHL o con FedEx. Entonces vos simplemente te metes a la plataforma de DHL o con FedEx, con quien esté registrado, pones la cuenta del cliente y ya eso se le cobra al cliente. O incluso con otros que no han tenido cuenta, yo les digo, me tiene que transferir. ¿Quiere las muestras? Me tiene que transferir. Eso hacerlo al principio es algo muy miedoso, porque uno tiene miedo al no, miedo al rechazo, o madre, no voy a vender, si me pongo aquí a escatimar en el costo del envío, pues no me van a comprar. Pero la verdad es que quien tiene interés comercial es capaz de sobrepasar esa mínima barrera, que es pagar por el envío de las muestras. Nosotros hasta el momento, hoy por hoy ya lo hacemos así, a menos que sea con clientes pues que ya son recurrentes. Yo con los clientes recurrentes no les cobro por el envío de muestras, porque pues ya tenemos una relación comercial, pero con los clientes potenciales nuevos que aparecen, siempre les cobramos. Eso por ese lado. Ya desde el punto de vista logístico, también es importante saber que no todos los destinos son los mismos. Incluso el mismo DHL o FedEx te van a decir, no, es que esto es tráfico postal, esto es muy fácil. Y sí, sí es fácil, pero para cada destino ese nivel de dificultad será diferente. Por ejemplo, yo para enviar una muestra de café verde a Corea del Sur, la cosa más sencilla del mundo. Yo monto el pedido, imprimo pues los documentos de FedEx, imprimo la carta de muestras de la federación, eso siempre hay que mandarlo, y ya, viene FedEx, recoge y se fue, eso fue todo. Para China es diferente, para China me toca montar el pedido en FedEx, igual anexar la carta de la federación, pero también me toca anexar factura o factura pro forma, me toca decirle a FedEx, pedirle el favor a FedEx de que contacten al ICA para sacar un fitosanitario, porque si no las muestras no las van a dejar entrar a China. Entonces, mira que no es una cosa sumamente complicada, pero sí adquiere otro nivel de complejidad y también es un poquito, demanda un poco más de atención, porque si tu destino necesita un certificado fitosanitario y vos no lo anexás, pues ya cuando el café esté allá, el ICA no te va a sacar un certificado fitosanitario, entonces la muestra de pérdida. Esas son como las complejidades. Yo para Tailandia nunca he enviado muestras, pero ¿en qué de pronto, qué le preguntaría yo a tu contacto allá, si para la importación de muestras de café verde necesita certificado fitosanitario? Para las muestras de café tostado no se necesita certificado fitosanitario, y por más que la aduana en destino o el cliente les diga sí necesito certificado fitosanitario, el ICA nunca les va a sacar un fitosanitario para café tostado. El certificado fitosanitario es para materia prima vegetal y el café tostado es un alimento. Entonces, eso es un error de allá, pues, o quien está pidiendo el fitosanitario está equivocado. Para que tengas esas cosas en cuenta. Dani, mira, acá tenemos otra pregunta de Daniel por el chat, nos dice, ¿cuáles son las pautas básicas para poder y no estudiar negocios internacionales? Y también nos está pidiendo la palabra Carolina Patiño, entonces para que vayamos como resolviendo la pregunta de Daniel y leemos la palabra.
Daniel, no, pues tranquilo que yo tampoco estudié negocios internacionales. Eso, hermano, yo estudié Derecho, que me ha ayudado a escarbar un poquito las resoluciones y la reglamentación y conocer la normatividad y de pronto conocer qué estoy haciendo bien y qué estoy haciendo mal, sí. Pero en cuanto a temas de términos de negociación, pues eso es algo que he venido aprendiendo y también de la mano de mis agentes de carga. Entonces, por eso no te preocupes, pues uno para esto no tiene que ser profesional en negocios internacionales, obviamente serviría, pero no es necesario. Y frente a las pautas que preguntas, si soy pequeña empresa, pues lo primero que te preguntaría es si ya estás registrado como empresa o si estás operando como una persona natural. Al decir pequeña empresa, asumo yo que ya está registrado como empresa. ¿Ahí qué pautas básicas hay? Pues digamos que desde el punto de vista de la reglamentación, son cosas sencillas. Ve, en la página de la federación está una sección de exportadores. Ahí te dicen los requisitos que necesitas para registrarte como exportador. Dani, qué pena, él nos dice que sí está registrado. Ah, bueno, súper. Entonces, y hay un formulario. Ese formulario es el que vas a llenar, y es un formulario súper sencillo, eso lo llenas en 5 minutos. Lo llenas, lo envías a la federación y ya con eso te asignan, obviamente pues tenés que tener unos documentos soportes, la Cámara de Comercio, el RUD y todo esto, pero ya con esto te asignan un número de exportador. Esa licencia de exportación se renueva todos los años si vos exportás. Si dejas de exportar, no se renueva, pero si seguís exportando, ella se renueva automáticamente y la federación año a año te va a enviar la carta con la renovación. Ese procedimiento antes era muy complicado. Yo creo que lo bonito y por ejemplo, si ustedes han estado esta semana en las charlas de una experiencia, es cómo ha evolucionado la industria y cómo lo sigue haciendo y cómo todo se va simplificando y pues desde que yo empecé sí que se ha hecho cada vez más fácil. Entonces, cuando nosotros nos fuimos a registrar como exportadores, los exportadores, amigos exportadores tradicionales, nos decían, no, eso registrarse es súper difícil y toda la cosa. Y hermano, resulta que nosotros enviamos ese documento y en 2 semanas ya teníamos la aprobación de la federación. Hoy entiendo que es mucho más fácil. Entonces, ese primer paso ya es muy sencillo y la federación está dispuesta a ayudarte. ¿Qué más necesitas tener en el RUD y ya con tu contador? Sí, debe haber una casilla en las responsabilidades del RUD que se debe marcar como exportador. Eso tiene un código específico, eso te lo consulta tu contador. Y ya de ahí la pregunta es, ¿qué tipo de comercialización voy a hacer? Si yo me estoy visualizando una comercialización de pequeñas cantidades o si yo me estoy visualizando, qué bien, Fer, aquí mi agente me dice que es la casilla con código 22 o 21 en la casilla 54. Ahí está en el chat, ya Fer nos hizo aquí la gestión. Si de paso necesitan un agente de carga. Entonces ya ahí la pregunta es comercial. Yo me voy a enfocar en pequeñas cantidades o yo quiero apuntarle a un negocio que de pronto crezca en volúmenes, pues yo quiero las dos, ¿cierto? Aunque sí te lleva por caminos comerciales diferentes y pues caminos de distribución, canales de distribución diferentes, pero bueno, supongamos que es una de las dos. Si yo ya quiero hacer el ejercicio de pequeñas cantidades, entonces lo que yo necesito es contactarme con los servicios postales autorizados por la federación para esto, FedEx, DHL, 472, y les digo, yo tengo licencia de exportación y yo me quiero registrar con ustedes para hacer las exportaciones de pequeñas cantidades con ustedes. Ya de ahí se vuelve muy sencillo. Pues ya incluso cuando la federación te da tu número de exportador, te da acceso a una plataforma que tiene la federación donde tú montas ahí todos los anuncios de exportación. ¿Qué es un anuncio de exportación? Es qué tipo de café voy a exportar, si es excelso, si es producto de Colombia, si es tostado, si es en verde.
la cantidad, el empaque, pues digamos que eso es una plataforma digital que te guía fácilmente. La recomendación es que la primera vez que vayan a hacer eso, hablen con alguien que ya lo haya hecho, porque una vez uno monta el anuncio, eso ya quedó montado, y modificarlo implica llamar a la federación. Se vuelve muy dispendioso modificar un anuncio. Entonces lo ideal es que la primera vez estén con alguien que les indique, ve, esto se hace así, esto se hace así, y ya luego siguen ustedes, normal. Entonces mira, ya está ahí, ya estás exportando. ¿Qué necesitaste? Ya estás registrado, necesitas añadir un código en la casilla del root, un formulario de la federación que es supremamente sencillo, contactarte con un agente de servicio postal, FedEx, DHL, y ya. Obviamente el cliente, pues, esa es otra gran parte del ejercicio. Pero logísticamente eso es. Ya si te vas para el lado de las cantidades pues más grandes, se vuelve también un poquito más complicado, pero ahí es cuando yo les digo que entra la gente de carga a guiarlos y a solucionarles y ayudarles. Entonces tampoco se preocupen por eso. No sé si respondí tu pregunta o por pautas básicas te referías a otra cosa. Listo, perfecto. Dice que sí, que excelente, que gracias. Entonces, acá tenemos otra pregunta por el chat y tenemos pendiente a Carolina. Entonces, yo creo que primero démosle la palabra a Carolina. Dale. No sé si todavía está por acá, Carolina. Hola, sí, yo soy Carolina Patiño de Colombian Coffee Hunter. Acabé de montar una empresa este año de exportación de café. Y bueno, por cosas de la vida y labores que hemos hecho comerciales, hice una exportación export. Entonces quedé muy pues aterrada que... No la escuchamos. ¿No me están escuchando? No, yo sí te escucho. Yo también te escucho muy bien. Ah, bueno. Entonces exportamos 750 kilos tostados para Austria. El cliente quería export porque seguramente por la inexperiencia que yo tenía, pues él quería tener como todo bajo control. Lo vendimos desde la tostadora, desde la planta de tostión. Uh-huh. Cuando tú hacías referencia a tu experiencia en la macro rueda de China, ¿cómo pones tú entonces los precios? ¿En qué Incoterm o qué nos sugieres tú a nosotros de cómo debemos manejar nuestro listado de precios? Esa es una pregunta. Y la otra, y qué pena, ¿tú cómo manejas la exportación de cantidades que son, pues no son grandes cantidades porque no superan los 500 kilos, ni tampoco son pequeñas cantidades, estamos hablando de 200, 300 kilos, que no se pueden. Es que ayer pasó con tráfico postal. Después tenían que salirse y entrar. ¿Hola? ¿Aló? No, creo que alguien tiene el micrófono abierto. Es Carlos. El señor Carlos nos puede colaborar por silenciando el micrófono. Porque a mí se me han escapado negocios importantes porque piden esa cantidad y resulta que termina siendo más costosa la logística que el mismo café. Entonces, siempre para mí ha sido como un desafío, como que el cliente se suba 500 kilos, porque ahí es en donde, digamos, el costo se vuelve realmente marginal, o hagamos una exportación de 300 kilos por tráfico postal, pero pues eso es un enredo. Sí, entonces, total. ¿Qué me sugieres? Listo, no, la primera pregunta para darte respuesta, ¿cómo te pagó ese cliente del exterior con el cual negociaste Exwork? Él hizo una transferencia del 70% anticipada con la orden de pedido y cuando ya estaba en puerto, cuando ya estuvo la carga lista, pues le mandamos obviamente evidencias de todo el proceso. Cuando ya estuvo la carga lista para recoger por el camión, terminó de pagar el resto. ¿Y se las transfirió directamente a tu cuenta? Sí, claro, una transferencia internacional, pues que tuvimos que monetizar y todo, hacer todo el proceso, claro. Ya, porque es que lo que estoy pensando es, y de pronto Fer que está por acá me puede apoyar, mira, ahí hay un tema y ahorita hay alguien que preguntaba de cuáles eran los errores más comunes en el tema de exportación. Uno de los principales es el pago.
Eh, ¿Por qué? Porque muchas veces los pagos se canalizan mal. Entonces, digamos que la regulación cambiaria te dice, hay unos intermediarios del mercado cambiario. Los intermediarios del mercado cambiario son los bancos. Y usted, para recibir dineros, divisas del exterior, usted necesita usar unos códigos pues, que identifican las diferentes operaciones. Entonces yo tengo códigos para recibir divisas por exportaciones o códigos para recibir divisas por una inversión extranjera en Colombia. Es decir, yo tengo muchos códigos que le van a decir a la DIAN y al Banco de la República en concepto de qué están entrando esas divisas. Eso es súper importante porque digamos que así se mide pues el tema de la balanza comercial, temas de lavados de activos y un montón de cosas más. Entonces, como es tan importante, las sanciones que hay por hacerlo mal pueden llegar a ser hasta el 100% del valor que tú estás ingresando. La pregunta aquí es, listo, es Xwork, ¿y tú qué código usaste? ¿O cómo, o tú llamaste al banco, venga, me entraron unas divisas a la mesa de divisas, tengo que negociarlas, o cómo fue? Sí, no, la negociamos como un anticipo de exportación de bienes y ya después la exportación, pues ya después el restante como el pago total de la exportación. Listo, pero si tú no lo exportaste o tú sí lo exportaste. Claro, porque es que cuando uno es export, uno sigue siendo el exportador, así uno le está entregando acá. Uno igual tiene que hacer una factura en dos. Se nos fue Carolina. Ahí me volví a conectar a ver si le dio refrescar. ¿Ya me escuchan? Hola, ahora sí me escuchan. Hola, ahora sí me escuchan. Yo te escucho. Listo, listo. Los demás no sé. Que cuando uno exporta export, de todas maneras uno es exportador. Claro. Gracias, Fer. Sí, esa es una, incluso también para el cliente, para mí es el término de negociación que más problemas puede presentar, porque es que si vos le decís al cliente Xwork y luego pues vos mismo tenés que contratar el transporte, vos mismo tenés que contratar pues hacer toda la logística de exportación, pues si el cliente no lo sabe, aquí porque tú dices que el cliente quería ser controlador, pues, pero si el cliente no lo sabe, es como, hey, vení, pero no es tu responsabilidad hacer toda la operación logística en tu país. Entonces, si el cliente no lo sabe, se presta para problemas innecesarios. Ya si el cliente lo sabe, me parece igual de complicado, porque es que como decía Fer, tú tienes que asumir toda la labor de la logística, tú tienes que asumir todas las responsabilidades ante la DIAN, ante el banco, ante Policía Antinarcóticos. Entonces, a la final termina siendo incluso más complicado. Y otra cosa, si tú dices Xwork, entonces significa que mi responsabilidad en entregar el café llega hasta aquí, hasta la finca. Y todas las demás cosas que tú estás pagando, yo no sé si tú las pusiste como costo adicional, porque es que tú ya le estás diciendo a la DIAN, venga, pero no sé si por ahí siga Carolina para que nos cuente más. Sí, no, yo le di el precio al cliente del café puesto acá, ya con todo su proceso de trilla, de tostión, de empacado y puesto acá. Ya de ahí para adelante él se entendía directamente con el agente de carga y de aduanas para todo lo otro. Sí es más complicado en cuanto a que yo sigo siendo la responsable de la exportación y tengo que tener la documentación, yo igual tenía que tener un agente de aduanas, el agente de carga del cliente me contactó a mí, entonces digamos mi agente de aduanas se hablaba con el agente de carga de ellos y bueno, no es lo ideal, para mí no es lo ideal, pero siempre me ha costado mucho trabajo como poner un precio más allá del Xwork, ¿sí? Por eso es mi pregunta, cuando estás en la macro rueda, entonces tú das un precio FOB, FCA, CIF, o ¿cómo lo pones? Sí, pero ¿sabes qué me llama la atención de eso?
que también me parece un poquito deshonesto contigo, porque es que para mí como cliente internacional es muy fácil decirte, hey, ponelo Export, y como está Export, pues asumiría yo, pues te pago más barato, porque es Export, es el término de negociación más simple, entre comillas. Entonces, pero si después a ti te toca igual involucrar a tu agente de carga, completo lo corre el exportador. Ese es el término DDP y es el de mayor responsabilidad. El término S-Work generalmente se hace es cuando ellos tienen de pronto algún consolidador y que usted entregue en una bodega en Medellín o en Bogotá o en Klein, no quede claro. O sea, usted llega y manda la tractomula con su cosa, se atravesó un burro allí en la costa o le incendiaron la tractomula y entonces después, si no hay claridad, entonces ahí es donde vienen los problemas. Entonces hay que tener mucho cuidado porque generalmente es muy difícil que un cliente, digamos que no sea colombiano, te compre S-Work. O sea, generalmente yo después de 7 años de vender DDP fue que logré que mis clientes cogieran confianza y poderles vender FOB. O sea, ese término S-Work, generalmente la gente dice, no, es que yo S-Work y listo, pero se le pueden dañar miles de negociaciones. Porque si usted va, por ejemplo, a cualquier rueda y usted dice S-Work, lo primero que el cliente dice, wow, no, sí, y se ríe y tal, y dice, que termina la rueda y dice, no, pues este cliente que me va a poner a mí a voltear en una parte donde eso es Macondo. Entonces uno puede dañar una negociación. Y hay que mirar muy bien también la filosofía del negociador y la cultura. Puede que un japonés por lo decente le clave la cabeza, le haga una venia, pero después se para y dice, no, esta persona no me sirve. Entonces hay que tener mucho cuidado manejando esos términos. Sí, no, qué bueno tu aporte, porque también a mí me surgen varias dudas y puede que sea export, pero a la final, ¿qué tan real es ese export? Porque igual tú tienes que pagar una contribución cafetera, o quién está pagando esa contribución cafetera. Pues si la tienes que pagar tú, se supone que la contribución cafetera es por exportar ese café, pero es decir, me surgen un montón. En segundo grado, ¿ok? Fer, ahí por ahí Fernando nos quería hablar. Fer, Fer, venga, no pues, sé, Fer, dame tu teléfono, Fer. Dame tu teléfono, Fer, yo lo necesito. Porque voy a empezar a incursionar con el café. Ya, claro que sí, don Carlos. Mucho yo ya se los gusto. pongo aquí en el chat. Gracias, Fernando. Fer, cuéntenos, pues. Porque yo ya llevo mucha experiencia en congelados y yo sé que secos es más fácil. No, pues sí, exactamente, sí, es mucho más sencillo. Entre comillas, entre comillas. Sí, no, pero sí, el grado de dificultad de los congelados. Como decía Daniel, 90% cada vez salta más. la liebre. La liebre salta, todas las exportaciones, no falta uno dice, hoy me sale redonda, y no, ¿cuál? Eso le sale cualquier cosa. Bueno, ok, perdón. Sí, no, la conclusión es que el término export, el exportador es el exportador y el exportador es la empresa que está en Colombia. ¿Por qué? Pues porque el comprador eligió a un agente logístico para recoger la mercancía en el lugar donde Carolina tenía el café. Carolina me puede corroborar eso, ¿cierto? Sin embargo, pues como Carolina era la dueña de su licencia de exportación de café, pues ella fue la responsable de toda la documentación de la exportación. Por eso ella nos habla de su agencia de aduana. Ella ya tenía una agencia de aduana con la que seguramente ya tenía alguna documentación de aduana lista y eso le facilita un poquito la exportación, ¿sí? Los términos de negociación export no significa que el comprador necesariamente o obligatoriamente tenga que tener una empresa en Colombia, no. Puede comprar exports, podemos negociar exports, pero nosotros acá en Colombia dejamos de ser los exportadores. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que estamos en Colombia y nosotros somos los que tenemos la documentación. Lo que dice Dani es muy cierto. Las responsabilidades, si bien operativamente son menores, legalmente sí siguen siendo las mismas como cualquier otro término de negociación internacional. ¿Por qué? Porque ustedes son, nosotros, me refiero a los exportadores, estamos obligados a declarar la exportación ante la DIAN, somos responsables ante la policía antinarcóticos. Vuelvo, insisto, ojalá pudiéramos negociar en otro término en donde nosotros como exportadores podamos tener un poquito el control acá en Colombia.
el control de seguridad y el control documental. No hay nada mejor que nosotros mismos como exportadores estar tranquilos que nuestro café llegó a buenos términos a puerto, que nuestro café llegó a buenos términos al aeropuerto, controlar esa trazabilidad de seguridad que es tan importante. Entonces la recomendación es ahí a Carolina que ha hecho 2 veces la misma pregunta, pues Carolina, mi sugerencia y mi amable recomendación para ti, cuando te sientes de frente a un cliente en una macro rueda de negocios, trata de llevar tu precio FOB. Es lo mejor que puedes hacer. Ningún cliente en el exterior se te va a sentar al frente y te va a decir cuánto te vale el kilo, la libra de café puesto en el país de destino. Esos son datos o informaciones que se pueden negociar posteriormente porque en una mesa de negociación ninguno de los dos sabe cuántos son o cuánto corresponde el porcentaje logístico del envío del café. Entonces, Claro. esa es lo que puedo aportar, Dani. Sí, Fer, no, muchísimas gracias porque estaba muy buena la pregunta y ya para cerrarla y no nos quedemos patinando en eso. Siempre hay que buscar la manera de tener el control del café hasta que esté montado en el barco. Y lo que decía Fer, tú puedes hacer ex-work, pero incluso si desde tu bodega hasta que el café está exportado se da una contaminación, sea porque un consolidador o porque el cliente te pidió que llevaras el café a otra bodega o por 1000 razones, a la final la licencia de exportación es tuya y el responsable antinarcóticos eres tú. Entonces eso es súper importante y uno aprende a estar súper rayado con esas cosas. A mí a veces la gente me pregunta, ¿me puedes exportar? Y yo sí, con todo el gusto, pero yo controlo todo. No, es que mira, yo tengo un cliente, listo, yo le exporto, pues yo hago todo. Precisamente por eso. Porque incluso cuando uno escucha las noticias, es que en Buenaventura encontraron un contenedor que iba para Turquía contaminado con unas pacas de cocaína. Seguramente el exportador, incluso les puedo asegurar la mayoría de veces, el exportador es una empresa seria, normal, que quieren salir adelante y no son quienes están plantando esos narcóticos ahí. Pero pues por los manejos y por las cosas puede llegar alguien y contaminarle su carga y eso es un problema gravísimo. Entonces también yo creo que parte del tema de por qué no usar export es poder controlar esa cadena. Y ya lo segundo, o para terminar de responder esta pregunta, yo siempre doy precios en términos FOB, ni siquiera en términos CIF. Ya es cuando llevo una negociación adelantada con el cliente, ahí es cuando yo le planteo la opción de hacer CIF. ¿Por qué? Porque es que cuando tú das precio FOB, tú tienes los costos logísticos de Colombia más o menos mapeados. Y tú sabes cómo varían esos costos con los volúmenes. Entonces tú puedes dar un precio FOB tentativo sin irte a desfasar. Pero ya cuando tú dices CIF, eso implica que ya hiciste el ejercicio de consultar cuánto vale el flete de contenedor hacia el país de destino del cliente. Y ya hiciste o sabes más o menos cuánto va a ordenar el cliente, cuántos kilogramos va a ordenar el cliente. Entonces, estas cosas son importantes porque te modifican mucho los precios. Yo en las macro ruedas, cuando me encuentro con un cliente, siempre en precios FOB. Y ya lo voy a conectar con tu segunda pregunta, que tú decías que los volúmenes, que hay volúmenes que son muy pequeños y hay volúmenes que son muy grandes, entonces uno hay que, o cargas que están en un volumen intermedio y que los clientes ya dicen, no, para mí no es competitivo. Eso siempre va a pasar. Y eso no te pasa solo a ti, eso le pasa a todo el mundo. Incluso uno de los retos que tenemos como exportadores es lograr venderle al cliente el volumen adecuado para que sea costo eficiente para uno y sea más rentable o el precio más competitivo para ellos. Eso normalmente entonces ellos te dicen, con el ejemplo que tú pusiste, 400 kilos, que no es ni poquito ni mucho. Y el cliente lo ve y dice, este precio está caro. ¿Qué hemos hecho nosotros? Nosotros le damos una escala de precios. Entonces nosotros le decimos, vea, si me compra, el pedido mínimo de nosotros son 200 kilos.
Si me compra 200 kilos, estos cafés valen esto. Si me compra 500 kilos, estos cafés valen esto. Si me compra 1000 kilos, estos cafés valen esto. Entonces el cliente ve cómo disminuye el precio a medida que aumenta el volumen. Porque muchas veces ellos no dimensionan todos los costos que uno tiene que asumir acá, ni todos los, por ejemplo, si yo estoy en Corea del Sur, donde la ciudad, de la ciudad más lejana a la otra son 4 horas, por unas superautopistas de 8 carriles, pues el costo a mí por kilogramo no me importa, es barato, pero es que estamos en Colombia, entonces muchas veces los clientes no dimensionan que nuestros costos logísticos son supremamente altos. Y ahí es cuando uno les muestra, porque una cosa es, si tú llegas y le dices, no, cómpreme más y yo se lo dejo más barato, eso suena como a negociación, sí, como porque venga, cómpreme más y yo le hago el descuento, como uno negociando aquí con el señor de la tienda de la esquina. Ellos lo ven así, pero cuando tú les muestras una escala de precios, cuando tú les dices, vea, es que por mis costos logísticos, lo cual es cierto, tú no estás diciendo mentiras, por mis costos logísticos, entre menos volumen, pues menos alcanzo a diluir el costo. Yo para mover 500 kilos, al menos yo en mi caso me toca contratar una turbo, porque la empresa de transporte, el camión más barato que tiene, que me puede asegurar y que vaya pues con rastreo GPS y toda la cosa, pues es una turbo carga 5 toneladas. Entonces, para mí, y ellos no me van a cobrar por kilogramo, ellos me cobran por la turbo, ya la turbo igual va a ser el mismo recorrido. Entonces no es lo mismo pagar el transporte para 5.000 kilos que para 500 kilos. Y esas cosas no las ve el cliente. Entonces, cuando te sientes en una mesa de negociación con el cliente, lo primero es FOB y lo segundo es muéstrale una escala de precios y explícale por qué el precio disminuye con esa escala de precios. Y él va a hacer, te lo aseguro, va a hacer el esfuerzo por comprar más o por bajar hasta donde pueda usar pequeñas cantidades y para él eso es interesante. Muchas gracias, súper. Hay que hacerle también la fuercita a la federación para que suba de 50 kilos o de 60 kilos a 200 las cantidades, las pequeñas cantidades de postal. Ya, yo la veo difícil. ¿Y sabes también por qué? Porque es que también en los mercados de destino ya empiezan a haber unos volúmenes que no te entran como mensajería postal. Pues ya vos decirle a una aduana, no, es que te estoy entrando 500 kilos de café, pues o 200 kilos de café como mensajería postal, ya es como, a ver. Y también porque, por ejemplo, los impuestos de importación para algunos países son diferentes si el producto entra como mercancía postal o si entra como una exportación regular. Entonces, también para ciertos países ya ellos no van a dejar que grandes cantidades ingresen como servicio postal, pues porque la carga tributaria probablemente vaya a ser menor. Entonces yo la verdad no creo que suba de ahí. Súper, Daniel, muchas gracias, muy claro Con todo todo. el gusto. ¿Alguien más tiene preguntas? Esperemos a ver si alguien más tiene pregunta. Ya son pues las 3, pues como hasta este tiempo está destinada la sala. Vamos a responder pues si hay las últimas preguntitas o si no, Dani, podemos cerrar pues como con un consejo para esos pequeños productores que se inician en la exportación, pues como cuál sería el principal consejo que tú les darías. Para los pequeños productores, ¿alguien abrió el micrófono? ¿Alguien quiere hablar? Sí, yo tengo una pregunta. ¿Cómo están? Hola. Bien, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo se hace, por ejemplo, el trámite aduanero en el caso de querer empezar de cero y no tener una empresa como con un récord importante para sustentar ante aduana en cuanto a todos los documentos y las exigencias que piden para crear una cuenta, por ejemplo? Sí, no, pero ven, sabes que ahí no hay lío. Pues cuando nosotros empezamos, no había registros de nada.
incluso pues no teníamos ventas que mostrar y cuando tú estás haciendo el registro pues se entiende que eres una empresa nueva, entonces porque ellos te piden información financiera y contable de los 2 últimos De los 2 ejercicios, últimos sí, años, exacto. exacto, pero pues cuando tú eres una empresa nueva pues no te van a sacarla. Y ese fue el caso nuestro, a menos que haya algo que haya cambiado, no creo que sea problema porque ese fue mi caso. Ok, y la misma pregunta para el tema, por ejemplo, de los transportes especializados para entrar a puertos, ¿cierto? De las empresas y las compañías que hacen esos transportes, ellos también exigen una cantidad de documentos, con eso tampoco tuvieron problema. Ahí sí depende mucho de cada empresa. La verdad es que, mira, hay empresas de transporte local en Colombia que son súper estrictas con sus estándares de seguridad. Incluso con la empresa que yo trabajo hoy, me tocó llamar al dueño en Bogotá y me hizo una entrevista. Pues eso me pareció la cosa más particular del mundo, pero entiendo y lo respeto porque sé que vivimos en un país difícil y que para ellos pues sería lo más fácil del mundo quedar en una situación maluca con temas de narcóticos, exacto. Sí. Entonces depende mucho de la empresa. Hay empresas con las que tú dices, hey, empecemos a trabajar y ya listo, empecemos a trabajar. Y lo único pues que yo te diría es que si están registrados en el puerto para que los dejen entrar. Claro. Y ya, pero hay otras que son sumamente complicadas para tú volverte cliente de ellos. Uno es como, hey, yo quiero ser cliente suyo y ellos no. Pero está bien, esos son como los estándares de seguridad. Ok, perfecto, mil gracias. Con gusto. ¿Alguien más? Bueno, Gerald, yo aprovecho ahorita que estábamos hablando del tema de divisas como una última observación, que sí es importante. Yo les estaba comentando de por qué uno tiene que canalizar bien las divisas, porque las sanciones pueden llegar a ser hasta el 100% del valor que uno está trayendo. Y una de las cosas que yo he visto que más pasan es cuando la gente empieza, le dice al cliente, no, gírame a mi cuenta. Y muchas veces es a su cuenta personal, o muchas veces es cuando son pequeñas cantidades, me pagas por Western Union y cosas de esas, y eso está mal hecho. Digamos que si uno hace una exportación, uno tiene que canalizarla por el mercado de intermediarios cambiarios y ahí está el banco. Entonces mi banco va a recibir las divisas, yo me tendré que comunicar con la mesa de divisas del banco, algunos bancos es físico en un formulario que es el número 2 de exportaciones y yo tendré que llenar el formulario, otros bancos pues como Bancolombia es digital, pero tú tendrás que soportar de dónde vienen esas divisas y usar de manera adecuada los códigos que te dan para identificar con base en qué operación ingresan esas divisas. No hacerlo es delicado, es muy delicado. Y muchas veces, pues no se hace. Incluso yo conozco a una persona que antes de que nosotros le empezáramos a ayudar con el tema de exportación, él le pagaba, él estaba en Estados Unidos y le giraba directamente a los caficultores y luego aquí se conseguían un agente exportador y luego ellos enviaban el café. Y yo le decía como, venga, usted no le puede hacer eso a un caficultor, porque entonces, venga, usted porque está recibiendo esta plata. Ah, porque yo exporté un café, ¿y dónde está la declaración de exportación? Entonces es delicado, debe siempre estar el rastro del dinero y debe justificarse siempre con una declaración de exportación o con una declaración de exportación simplificada si es tema de courier, pues DHL, FedEx, con una factura comercial y también pues cuando ingresen las divisas, pues canalizarlas bien y usar cuando vas a hacer el formulario, sea físico o digital, pues tienes que poner el número de la declaración de exportación y ya cuando
entraron las divisas, llenaste el formulario con el número de la declaración de exportación, entonces listo, y ahí sí se cerró la exportación y no te quedan exportaciones abiertas que después la DIAN llegue y venga, ¿esto qué? Porque también puedes caer en un tema de lavado de activos. Venga, usted hace sino exportar y dónde están los pagos de esto. Y usted puede decir, no, es que me los pagaron directamente a mi cuenta. O algunos clientes de afuera tienen empresas acá, entonces, pues, como le ha pasado a amigos que les pagan directamente, entonces, ya, yo soy tu amigo, yo exportame un café, ay, ¿cómo me pagas? No, yo tengo plata allá en Colombia en una cuenta, yo te pago de allá. Y entonces vos te pagan de acá, vos haces toda la exportación, pero luego te queda una exportación abierta porque no te van a entrar divisas, te pagaron acá. Y luego la DIAN te va a decir, venga, como que a usted le pagaron acá una exportación de bienes hacia el exterior. Así no se hace. Usted le tienen que pagar unas divisas por esa exportación. Usted tiene que usar la factura de la exportación y usted tiene que usar la declaración de exportación de esa exportación. Esa es la forma de hacerlo. Entonces, tú le puedes explicar lo que quieras a la DIAN y si no, pues a ellos no les importa. Lo hiciste mal. Alguien dijo que quería una pregunta, que tenía una pregunta. Sí, que quería hablar, era Enin Herrera. Hola, ¿cómo estás, Daniel? Cuéntame. Hay dos cositas. Una para complementar lo que estabas diciendo ahorita. A nosotros nos pasó con una exportación a Canadá y le dijimos al cliente él dijo, no, es que yo le puedo pagar con tarjeta de crédito. Y nosotros teníamos como la pasarela de pagos de la página web y le dijimos, bueno, pues eso, páguenos por ahí. Y entonces nos pagó por PayU, si no estoy mal, y a la hora de la legalización de las divisas, o sea, es la hora que no hemos podido hacer ese asunto, porque como ese dinero entra primero al banco del integrador de los pagos electrónicos, entonces ellos no nos dan información acerca de eso, de qué trata con ese asunto, entonces se vuelve un tema complejo. Entonces ahí complementando eso que decías acerca de ese tema. Y uno de los retos, ahora sí la pregunta mía, es uno de los retos que hemos tenido con todo este tema de los cambios del dólar, de esos cambios tan abruptos, es poder nosotros hacer un costeo, o sea, cómo hacer una cobertura y cómo hacer un buen costeo entendiendo este tema de los dólares, o sea, qué mecanismos hay para uno poder hacer entendiendo que nosotros compramos materias primas en pesos, las modificamos en pesos, pero a la hora de vender, vendemos en dólares y es un poco complejo. Sí, sí, mira, eso fue uno de los primeros retos que nosotros enfrentamos y ahí sí es por una antigüedad con el banco. Entonces, cuando nosotros empezamos, pues sabíamos que existían estas herramientas que son forwards en las cuales uno le puede decir banco. Yo sé que uno lo puede hacer de varias formas. Uno lo puede hacer para operaciones específicas. Entonces, digamos que si yo sé que tengo un cliente en Canadá que le voy a estar exportando en octubre un contenedor que vale $50,000 y yo ya tengo el negocio firmado, yo llamo al banco, yo voy a tener este negocio y yo quiero fijar un forward con usted. Un forward es un futuro del dólar. Entonces yo le digo, vea, yo quiero fijar $50,000 y el banco te va a decir, listo, tengo esta tasa para fijar ese forward. Normalmente es un poquito más alta que la tasa del día porque eso se proyecta. Lo acepta y uno dice, listo, yo lo acepto. Entonces ya sabes que tú vas a tener que cuando te ingresen los $50,000 por el pago de esa exportación, te van a ingresar a una tasa específica o ya tienes una tasa fijada con el banco. Entonces, eso es muy útil porque cuando uno está haciendo el costeo, saber en cuánto va a estar el dólar, eso es muy interesante. Eso es para operaciones específicas. Nosotros no lo hacemos así, nosotros lo hacemos, yo fijo casi que 2 forward al año. Este último año no me fue bien porque pues, yo que iba a saber que iba a haber una pandemia y que el dólar iba a subir por allá por los aires, pero igual les respeté el negocio que tenía con Bancolombia, lo respeté
y nosotros lo que hacemos es, yo fijo 2 forwards al año, un monto grande para el primer semestre. Entonces yo le digo, yo en enero, finales de diciembre, yo llamo a mi gerente de comercio exterior y yo le digo, André, ve, yo necesito fijar un forward, por cualquier ejemplo, de $200,000 a junio de este año. ¿Qué significa eso? Que el forward se vence en junio, es decir, en junio el banco y yo nos sentamos y el banco dice, vea, usted fijó $200,000, pero solo canalizó 100,000. Entonces yo tengo una diferencia de $100,000 y ya el banco lo que hace es lo liquida. Entonces habíamos fijado esta tasa, pero ya resulta, habíamos fijado a 3,600, pero ya resulta que está a 4,000. Entonces esos $100,000 por la diferencia y ya la sumo yo, quedo perdiendo yo. A veces queda perdiendo el banco y ese es el ejercicio que hacemos, es el riesgo, ¿cierto? ¿Por qué nosotros lo hacemos así? Porque para mí es muy importante poder costear con certidumbre. Yo estoy comprando en pesos, pero me están pagando en dólares. Entonces un negocio puede dejar de ser atractivo si yo ya compré el café y luego hago el negocio y antes de que me paguen baja el dólar. Ya ahí para mí probablemente esté perdiendo plata. Entonces, mira lo importante de tener certeza. Esto me silenció solo. No sé si me escucharon la última parte. No, la última parte se te fue. Ah, bueno, no, lo que te decía que la importancia de tener certidumbre frente al dólar y para eso están estos instrumentos financieros. Ahí obviamente pues los tenés que cumplir y si no lo cumplís es porque te estás arriesgando a que en esa liquidación la diferencia va a quedar a favor tuyo, pero puede quedar a favor del banco y les tenés que pagar la diferencia. Y una pregunta ahí, Daniel, específica, pero por ejemplo, por el caso que tú ponías. Dani, pero acuérdese que hay delivery y non-delivery. Sí, nosotros, pero ahí no me quiero meter. Sí, porque, no, ya es letra más menuda, sí. Sí, no, okay. Nosotros normalmente usamos el non-delivery. Claro, mejor. Que yo llego y aquí para explicar esta última cosa, pero no es importante, pues no se enreden con esto, y es, yo le digo al banco, ve, ¿sabes qué? Esta semana me va a llegar divisas, por tanto, y las quiero canalizar por la tasa forward. Entonces simplemente ellos me mandan los documentos, hacemos pues eso es casi que un otro sí pues de lo que ya teníamos firmado anteriormente, y ya, y yo monetizo, hablo con mesa de divisas, negocio las divisas y ya pues cuando entren, ya sí se liquida pues entre la diferencia entre la tasa a la que entraron y la tasa que yo tenía pactada. Pero esas son cosas pues que uno va cogiendo sobre la marcha. Y la pregunta, Daniel, era, en el caso en que tú ponías ahí el ejemplo, fueron 200,000, pero solo utilizaste 100,000, ¿esos otros 100,000 tienes que pagar algo por eso o eso ya queda, te cierra con el banco? Ahí es donde te digo que ya queda, depende de cómo lo hagas. A mí me pasó que casi dejo una cantidad grande sin monetizar, pero no porque yo quisiera incumplirle al banco, sino porque cayó una pandemia y todo se puso complicado. En ese caso, pues quedan ahí $100,000 que yo no usé, que yo no moneticé, o que de pronto no canalicé divisas y me quedaron sobrando $100,000 de lo que yo creí que iba a entrar. Y ya ahí lo que te digo es que al final, ya cuando se vence, se hace el ejercicio. Si de pronto el dólar hubiera estado por debajo de a lo que yo lo pacté, pues buenísimo, quedo yo ahí ganando. Pero si de pronto el dólar hubiera estado por encima, pues el banco te lo liquida y tú le pagas la diferencia. ¿Sí me entendés? Entonces esos $100,000 se multiplican por 100, el trato original eran $100,000 a 3,600 pesos. Y luego ya queda, cuando vamos a liquidar, ya resulta que hoy el dólar no está a 3,600, sino que está a 4,000.
Entonces esa diferencia de 400 pesos se multiplica por esos $100.000 y el banco te dice, págueme. Entonces mira que es delicado, no es simplemente, yo voy a fijar y si el dólar del día está bueno, uso el dólar del día, y si el dólar del forward contra el dólar del día está mejor, entonces más bien uso el forward. Sí, vos puedes hacer esos ejercicios, pero tenés que tener cuidado de no caer en una especulación, porque al final el banco se va a sentar con vos a liquidar la diferencia. No sé si respondí tu pregunta. Sí, no, perfecto, porque ahí ya el panorama... Yo generalmente me cubría el 50% y un 50% lo dejaba abierto. Esa es otra opción y es una opción muy buena, sobre todo cuando hay escenarios... Volatilidad. Sí, de volatilidad. Entonces uno sabe, joder madre, yo creo que el dólar va a subir. O el tema con uno siempre está viendo las tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos, como o ahora. Temas de petróleo, que nosotros pues el tema de divisas lo mueve tanto el petróleo. Entonces si yo empiezo a ver ese tipo de cosas, yo digo, de pronto el dólar va a subir, voy a cubrir solo el 50% de mis operaciones y voy a dejar otro 50% para jugar con la volatilidad. Eso es perfectamente válido. Es casi que la analogía con lo que hacen los caficultores con sus futuros, que muchos comprometen solo el 50% de la producción en futuro y el otro 50% lo dejan al movimiento del precio del café del día. Sí, es una cobertura. La misma analogía. Es como una cobertura, pues, pero sin llamarse así. Bueno, bueno al final muchas gracias. No pierdes, ¿no? Muy interesante todo. Sí. Daniel, te agradezco mucho. Con gusto. Lo bueno al final Mándenos tu mail, por favor. Sí. ¿Qué decías? No, que lo bueno es que al final no terminas perdiendo, o sea, dejas de percibir un dinero por la diferencia de cambio, pero tú ya costeaste, ya realizaste todo. Exacto. La pregunta. Exacto, sí, ahí no pierdes plata, obviamente, en el momento en que estás entrando... ese ingreso adicional. Sí, en el momento en que estás entrando dinero a 3.600 por un forward que ya tenías fijado y no a 4.000, tú estás diciendo, podría estar entrando plata a 4.000, pero no es una pérdida, dejas de percibir esa ganancia, pero ¿qué ganas a cambio? Ganas certidumbre y también ganas competitividad en precios. Este último detalle para cerrar ya la charla, y es cuando nosotros no teníamos la opción de hacer forwards, nos tocaba siempre jugar con un colchón de casi que 200 pesos en el dólar. Nosotros teníamos semanas aquí en Colombia, que eso es muy loco en otros países, pero aquí en Colombia uno tiene semanas en que la moneda cambia 100 pesos y luego el cliente se demora en confirmar el negocio otras 2 semanas, entonces ya estás 200 pesos por debajo, y el cliente no entiende eso. Uno le dice, pues que la volatilidad de mi moneda, él no va a entender eso porque él vive en un país donde su moneda no es tan volátil. Entonces cuando nosotros hacíamos los costeos, nos tocaba tener un colchón de dólar de 200 pesos y eso hacía 200 pesos por debajo, y eso hacía que nuestro precio incrementara. Sí. Y eso el cliente lo percibía como un precio menos atractivo. Entonces también lo que ganamos, sí, hay escenarios en los que uno deja de percibir más, pero lo que ganamos fue competitividad en precio y lo que ganamos fue certidumbre a la hora de costear y ofrecer precios. Sí, y la pregunta iba hacia eso, porque hacemos en este momento eso y entonces deja uno de ser competitivo y a veces es un poco más fuerte el tema de las negociaciones. Y lo que tú decías es el escenario tal cual, uno negocia una cosa, el cliente se demora haciendo o confirmando la negociación o haciendo el trámite del banco, y entonces a la final es un poco complejo y termina uno no siendo competitivo. Sí, pero no, adelante y conversar con el banco cuando puedas. Para montarte, pues ellos te asignan un cupo de forwards, y pues cuanto antes puedas empezar, te lo recomiendo.
Muchas gracias, Daniel, muchas gracias. Con todo el gusto. Dani, muchas gracias. Yo creo que todo el mundo está feliz con tu intervención. Yo creo que es muy importante que le dejes acá a las personas tus datos de contacto, el correo electrónico, el número de celular, pues como que tengas para asesorías, para que las personas que lo necesiten lo cojan y ya pues como en algún tiempito tú les des respuesta. Muchas gracias pues por esta sesión. De verdad que todos estamos matados. Eres un gran moderador. Muchas gracias pues por estar con nosotros en este espacio y te dejo pues como para que cierres con una conclusión, un consejo o algo que les quieras pues decir a todas estas personas que se quedaron acá hasta el final contigo. Mira que empezamos con 50 y estamos en los mismos 50, entonces eso es pues como un reflejo de la gran charla que nos acabas de dar. Es un reflejo que no soy tan aburrido. Bueno, no, pues a ustedes, pues muchas gracias por asistir. Pues yo también lo disfruté mucho, espero les haya servido. Y de pronto los que quieran empezar en el ejercicio de exportar café, no les dé miedo, de verdad, no están solos. Entidades como el clúster, como la Cámara de Comercio, los mismos agentes de carga los pueden guiar. Otros, no se les dé miedo acercarse a otros exportadores. Pues mi experiencia, y me gustaría pensar que todos los exportadores son así, es cuando nosotros empezamos y nos acercamos a los exportadores que tuvieron la paciencia de enseñarnos, de guiarnos. Nosotros sentimos que no empezamos solos. Y lo mismo para ustedes, pues pregunten, eventualmente seremos competencia, pero eso es lo bonito, a la final todas las empresas suman, y entre más valor, más lejos estemos yendo todos en la cadena de valor, pues más ingresos vamos a aportar a nuestra industria y a nuestro país, y seremos mucho más competitivos. Entonces no, siempre a la orden, y muchas gracias. Muchas gracias a todos por su asistencia. Damos pues como finalizada esta sesión. Los esperamos mañana desde las 9 con nuestra agenda académica de mañana para Café Fina Experiencia. Y no, feliz tarde. Muchas gracias, Dani. Chao, ustedes, que Chao. estén bien.